Bien. ¿Les parece que veamos un poco de lo queer y lo creep como formas de reapropiación de la dignidad disidente? ¿Pudieron leer el texto? ¿Entendieron algo? Ah, bueno, se coparon todos ahora. A los compas que se fueron sumando, ¿alguien que estuvo ayer le quedó alguna duda? ¿O alguien que no haya estado y que tenga alguna duda en específico sobre... Ayer tratamos los textos de Palacios, el de Venturielo, el texto de Palacios sobre Upías. ¿Sí? ¿Se te levantó o alguna pregunta? Fue sin querer. Bueno. Bueno. ¿Le querés preguntar a Juan si se conecta? Bien. Bueno, lo primero que me parece que podríamos empezar es con el análisis del texto, del nombre del texto, ¿no? Porque ya arranca como diciendo lo queer y lo creep, pero me cache. ¿Saben lo que es queer? ¿Saben lo que es creep? ¿Lo leyeron? ¿Alguna opinión? ¿Algo que digan, che, este texto puede venir por acá? Sí, va por ahí. Y también es como que en el texto dice que es como que se los trata de raritos. A ver, cada vez que me muevo para bajar el texto se conecta a alguien. Yo tenía entendido como que sí, como que eran los raritos. Bien. Eva, ¿querés comentar algo vos de este texto? Vos que dijiste que querías ver si nos podías dar una mano. Si no, yo arranco, pero estoy admitiendo y cada vez que empiezo a hablar... No, si querés arrancar nomás. No, dale, tranqui, que yo estoy como admitiendo gente. Yo les cuento más o menos lo que yo comprendí, ¿no? Bueno, lo queer es, como dijo más o menos la compañera Mel, es que es aquello que, bueno, también se le tomó como un significado negativo. Creo que una compañera recién dijo que les decían raritos, diciéndoles, o sea, es una palabra en inglés que significa como una ofensa. Y que el movimiento LGTB, QI más, hizo como una reversión de la palabra y la apropiaron como algo positivo. Lo mismo pasa con la teoría creep, que creep significa también una palabra ofensiva, y ellos quisieron más o menos hacer lo mismo. Más o menos las dos teorías son movimientos de personas que son personas que fueron oprimidas por la sociedad y que quisieron lograr cambios y pedir por sus derechos. Eso más o menos. Bien, buenísimo. Ahí veo que ya llegó Juan. Yo, para darle paso a él, me estaba estirando hasta que Juan llegaba. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo va, Juan? Perdón, estaba con unas llamadas de laburo y me demoré. Bien, no hay problema. Acá me parece importante como
ayer tomamos el concepto que dijo una compañera. Al fin y al cabo, toda la materia de discapacidad gira en torno al concepto del modelo social de la discapacidad. Es como que en la carrera hablamos de ir contra la medicina hegemónica, al modelo médico hegemónico, y en la materia de discapacidad de lo que se trata es de pararnos desde el modelo social, ¿sí? Y entonces cada texto toma ese modelo social desde una perspectiva, ¿no? Es como que le da una vuelta de tuerca. Entonces, acá lo relacional entre lo crip y lo queer es que ambas cosas son cosas que se han generado en el discurso social como que son negativas, y los grupos sociales que padecen esa negatividad o que eligen, porque ser queer es algo que se siente, es algo que se elige, dicen, no, yo voy a agarrar esto con lo que todos me critican, me dicen rarito, yo voy a hacer que mi rareza sea mi bandera. Y en base a eso, en base a ese orgullo, constituyen un movimiento. ¿Un movimiento por qué? Por la pelea por los derechos, y un movimiento que dice que las personas tienen que luchar ellas por sus propios derechos y plegar a la sociedad, y no que venga una madre, una hermana de una persona con discapacidad a luchar por la persona. Me parece importante de este texto también decir que lo CRIP se opone a ambas cosas, se opone al modelo médico hegemónico, pero también al modelo social. No todo el mundo ve el modelo social como bueno. Sigo admitiendo gente, le doy lugar a Juan. Bien, bueno, supongo que están, por lo que vengo escuchando, en el texto de Robert McCruer, la entrevista, ¿va? Sí. Bien, para mí, antes de arrancar a profundizar 2 o 3 cuestiones que me parecen importantes que plantea este texto, me parece que es importante, muy rápido, detenernos 2 segundos en qué queremos decir cuando hablamos de queer. Digamos, ser una persona queer, básicamente se entiende que una persona es queer cuando no tiene ni se ajusta a ningún tipo de categorías tradicionales con respecto a la sexualidad, ni tampoco ningún tipo de etiquetas. Incluso se trata de salirse de aquellas cuestiones binarias, es decir, hombre, mujer, normal, anormal. Venimos hablando de categorías binarias, ¿no?, con otros autores. Entonces, cuando hablamos de que una persona se considera una persona queer, rechazan todo tipo de clasificación hegemónica, que obviamente se posicionan dentro de un sistema binario, por ejemplo, ser varón o ser mujer. ¿Quedó claro a qué hace referencia el término queer? Compas, aunque sea cuando preguntamos algo para saber si todos se hundieron en el fango de la depresión, o si pónganos una manito, un algo y le metemos. Claro. Juan. Entonces, autopercibirse como una persona queer es estar todo el tiempo desde un posicionamiento de denuncia, de lucha, de resistencia, de poner en jaque algunas cuestiones que están naturalizadas, como por ejemplo estas cuestiones binarias. Entonces, ahora sí, yendo al texto, el profesor McCruer pasó muchos años estudiando cómo se relacionan los estudios de queer, las identidades queer, sobre las identidades de género y sexualidades versus las personas con diversidad funcional. Entonces, él va a decir que las personas en los márgenes de la sociedad desafían al capacitismo y a la homofobia, siempre en el contexto del capitalismo, ¿no? Entonces va a empezar a utilizar la categoría CRIP. ¿Por qué utiliza esta categoría? Bueno, justamente para esto que veníamos hablando, para romper y representar las cuestiones naturalizadas y representar una resistencia. En su momento, el concepto CRIP era un término despectivo, ¿sí? Como muchas personas de funcional lo han adoptado como un término de empoderamiento. Entonces, para ellos o ellas, el concepto CRIP va a representar fuerza, orgullo, desafío, resistencia. Lo mismo aquellas personas que se posicionan dentro o se identifican dentro de la categoría queer, ¿sí? Lo mismo. Una persona queer te va a decir que ser queer posiblemente para ellos o ellas sea
la representación de la fuerza, el orgullo, el desafío, el empoderamiento, la resistencia, la lucha. Bueno, lo mismo las personas CRIP. Por eso hace ¿cómo puedo decirlo? Esa fusión entre estos dos conceptos. Creo que hasta ahí vamos, ¿no? Bien. Entonces, la teoría CRIP va a criticar el capacitismo, va a decir este texto, que es la creencia de que las personas con discapacidad son inherentemente inferiores y que la discapacidad debe ser eliminada o curada para que una persona sea considerada normal. Volvemos a lo que veníamos hablando ayer en otro texto con otro autor que mantenía este binarismo, ¿no? ¿Se acuerdan de lo anormal y lo normal? Bueno, este texto se puede relacionar con ese también. Si no me equivoco, era Rosato. Entonces, siguiendo con el texto, lo que va a decir McLuhan es que la teoría queer y la teoría CRIP se enriquecen mutuamente al cuestionar injusticias sistémicas basadas en el género, la raza, la sexualidad y la capacidad. Entonces, ambos movimientos no ven la desigualdad como un problema individual, sino como un problema estructural. Obviamente que se va a perpetuar en sistemas económicos, raciales y de género. Volvemos a la estructura, ¿no? Esto que también ayer hablábamos con Mali. Entonces, estas teorías todo el tiempo van a estar yendo a las estructuras, ¿sí? Después va a hablar de dos conceptos más, que va a ser la capacidad obligatoria y el capacitismo, de nuevo. En lo que refiere a capacidad obligatoria, va a decir, bueno, este concepto va a referirse a la idea de que vivimos en un mundo donde no tener una discapacidad se considera el estado natural y altamente deseable. Entonces, hay una cuestión como hasta inclusive inherente a que para ser, todo entre comillas, ¿no? Que para ser una persona socialmente aceptable, tenés que entrar dentro de lo que se considera como la capacidad obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente no tener ninguna discapacidad. Eso sería lo natural, lo normal, lo deseable, lo que tiene que suceder a una persona. ¿Me siguen? Entonces, obviamente que esto viene acompañado de privilegios y recompensas institucionales. Ahora, si lo pensamos desde la teoría queer, ¿qué sería esto que tiene que ser natural y altamente deseable y normal? Todo entre comillas, ¿no? Y bueno, obviamente, si decíamos recién que la teoría queer va a estar en contra de las etiquetas, de los binarismos, etcétera, etcétera, lo que va a decir es, entonces, bueno, si lo pensamos en la capacidad obligatoria, entonces lo normal y lo natural sería que una persona no tenga discapacidad. Y de la teoría queer sería que una persona sea heterosexual, ¿sí? Y que esa sea la norma. ¿Se acuerdan que en otras materias hemos visto la heteronorma? Bueno, lo mismo, digamos, todo el tiempo va a jugar en la relación entre la teoría queer y la teoría CRIP. Y después va a decir el capacitismo, que el capacitismo es una forma de discriminación o prejuicio hacia las personas con discapacidad. Entonces, se basa en la idea de que las personas con discapacidad son inferiores o menos capaces. Entonces, el capacitismo, ¿cómo se manifiesta? Bueno, de muchas formas. Por ejemplo, la exclusión social, la falta de accesibilidad, estereotipos negativos, la falta de oportunidades equitativas. ¿Con qué lo podemos relacionar a esto directamente? Con el texto de la UPIAS, con el documento. Si ustedes recuerdan, en algunos puntos de la UPIAS, ¿se acuerdan que hay, no me los acuerdo de memoria ni en pedo, pero hay varios subtítulos, como dice, bueno, estamos destinados a vivir en instituciones segregadas, como que son el último basurero. Estamos destinados a no tener poder de negociación. Bueno, ¿por qué pasa todo esto? Y justamente porque se posiciona a las personas discapacitadas desde una idea del capacitismo, ¿sí? De entender que por tener una discapacidad son menos capaces o sos inferior. Entonces, por ejemplo, no podés negociar, mereces vivir en una institución segregada, las personas deciden por vos, etcétera, etcétera, etcétera.
no diría más nada de este autor. No sé si alguien tiene algo más y si se entendió. Sí, se entendió. Bien. Buenísimo. ¿Alguna pregunta de lo que hablé? Yo quiero hacer una consulta. Bueno, Si entonces me dijeran para relacionar este texto, que es el de... Ahí se me fue el nombre. este de McRuer. McRuer. Sí. Para que lo voy a anotar porque... por ejemplo, con el de Rosato podría decir que son similares en cuanto al de Rosato habla de normalidad y anormalidad, y de entrar en la línea de lo heterogéneo. Lo que yo decía, perdón, compa, lo que yo decía es, ¿cómo lo podemos relacionar? Sí. Bueno, porque justamente Rosato y compañía va a decir que la ideología de la normalidad se basa en una lógica binaria, ¿sí? Entonces, que hay dos términos opuestos, que es lo normal y lo normal. Entonces, que es una ideología, ¿no? Eso. Y entonces, y este texto nos va a decir que, por ejemplo, nosotros, si nos posicionamos de la teoría crip o teoría queer, van a romper con ese binarismo, ¿sí? Quieren romper con ese binarismo. Justamente la teoría queer te va a decir, bueno, los binarismos generan desigualdad, las etiquetas generan exclusión. Entonces, retomemos el concepto de la teoría queer para demostrar una resistencia. Entonces, obviamente, eso siempre de la mano de un esquema del sistema estructural, ¿no? Todo esto se piensa a nivel estructural. Entonces, no sé si quedó claro lo que quise decir. Sí, está bien. Yo estaba tratando de llegar a lo mismo, sí. Bien. Gracias. Yo tengo una duda. Bueno. ¿Cómo se opone esto al modelo social? Porque habían dicho que se opone al modelo rehabilitador y al social. Al rehabilitador lo entiendo, pero al social, o sea, ¿qué es lo que critica? McRuer se opone al modelo social, ¿me decís? Claro. Más que McRuer, yo diría por ahí la teoría crip. Claro, la teoría crip, eso. En el sentido de que ellos o ellas buscan terminar con, en algún punto, las etiquetas. Entonces, al terminar con las etiquetas o inclusive criticar el capacitismo, de la teoría crip se va a criticar el capacitismo, digamos, el modelo social, como se piensa del modelo social de la discapacidad, sigue generando etiquetas y sigue por ahí reproduciendo algunas de las cuestiones que, bueno, este modelo critica. Yo lo relacionaría desde ahí. No sé si alguien tiene otra cosa, pero yo lo pondría ahí. O sea, no vi o no encontré que esté justamente así como en contra del modelo social. Yo ahí tengo algo, Juan. Bueno, a ver. Dice, aún más, acá estoy proyectando, ¿verdad? Uh-huh. Aún más, CRIP ha funcionado para muchos como una marca de fuerza, de orgullo y de desafío. CRIP ofrece un modelo cultural de la discapacidad. Como tal, CRIP se opone a ambos. Se opone al modelo médico, lo que reduciría a la discapacidad, a la patología, el diagnóstico o el tratamiento. Y también acá dice claramente que se opone al modelo social. El modelo social sugiere que la discapacidad debe ser entendida como situada no en los cuerpos o mentes de las personas, sino en un entorno inaccesible, el cual tiene que adaptarse a ellos. Según este modelo, una persona que usa una silla de ruedas, por ejemplo, no sería discapacitada si todos los lugares tuvieran rampas. Centrado en el exceso, el desafío y la transgresión extravagante, el modelo CRIP ofrece un modelo de discapacidad que es culturalmente más generativo, o sea, que genera propuestas, que genera orgullo, que genera identidad, que genera fuerza, y dice que es más políticamente radical,
que un modelo social que es solamente más o menos reformista y no revolucionario. Bien, ¿Sí? bien. Ahí hay una clave para pensar la pregunta de la compañera, y pienso que puede ser una pregunta de parcial, de por qué se opone al modelo médico, por qué etiqueta y lo cuida es lo anti-etiqueta, y por qué se opone al modelo social, porque es como que dice, en el modelo social están diciendo, bueno, che... Son unos tibios. Claro, son tibios, Sí. tal cual, tal cual. O sea, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de la estructura? De que, Male dio unos buenos ejemplos de la universidad, y etcétera, etcétera. Creo que la UTI también había dado unos ejemplos copados, tiene que ver con eso, digamos. La respuesta a esa pregunta concreta es, se opone porque el modelo social termina siendo un paliativo, pero no reforma la estructura sistémica. Y entonces... Es exactamente eso lo que está diciendo en esas 3 oraciones que leyó Male. No es reformista a nivel estructural, solamente termina siendo un paliativo para sanear algunas cuestiones, pero sigue existiendo una deuda muy grande para estas personas de este colectivo. Parece que viene por ahí la respuesta. Y también es como que, si nos damos cuenta, el movimiento, el modelo médico hegemónico dice el discapacitado es anormal, es malo, tiene que reformarse, tiene que rehabilitarse. O sea, es malo. Modelo hegemónico malo. El modelo social dice, ay, esta gente, no es verdad, las personas con discapacidad no son anormales, la sociedad es anormal, la sociedad, nosotros que somos buenos, normales y perfectos, tenemos que adaptarnos a ellos. Oh sí, qué buenos somos. En cambio, la teoría CRIP y la teoría queer dice, loco, no te adaptes 3 cuernos, yo puedo un montón de cosas, vos dame lo que me tenés que dar porque es mi puto derecho. Entonces es como que pasamos de lo malo, totalmente malo, a una opción tibia, más o menos reformista, a una opción revolucionaria en la que las personas se empoderan, toman el reconocimiento de sus derechos, alzan una bandera que dicen, esto es lo que somos y estoy orgulloso de esto, y exigen lo que tienen que exigir. Entonces es como que hay un degradé. Y otra cosa que me parece importante es algo que también pueden llegar a preguntar para mí, es los movimientos de discapacidad y movimientos queer han criticado el racismo, el colonialismo, el sexismo y el capitalismo. Se levantaron tranquis y fueron con todo, ¿sí? En otras palabras, ambos movimientos no estaban entendiendo el problema de la desigualdad simplemente como una cuestión de prejuicio individual, sino más bien como un problema que se construye en sistemas económicos, raciales, de género, que dependen y sostienen la desigualdad. De nuevo, van a la estructura, todo el tiempo. Tal cual. A ver. Quieren hacer mierda del sistema. Todo está mal. Todo. Porque, a ver, racismo. En el racismo, ¿qué pasa? Una persona cree que su raza, que encima raza vimos en alteridad, que es un concepto que no existe, es mejor que la otra. Colonialismo, un país cree que es mejor que el otro. El sexismo, un sexo es mejor que el otro, más predominante. El capitalismo, el pobre y el rico. Bueno, ahí tenés un montón de etiquetas. Lo queer, las etiquetas, dice, fuiste amigo. Y en todo lo otro se está jerarquizando, y es algo que acá no va. Entonces, básicamente van en contra de todo lo que sea opresor, binario, como bien dijo Juan, y que crea que hay alguien que gana, alguien que pierde, ¿sí? Claro, y además, como para aportar algo, al mismo, como funcionan esos sistemas, que serían el sexismo, la homofobia, el racismo y todos los que nos más, el capitalismo, funciona de la misma manera el capacitismo, que es también un sistema de opresión y un sistema que excluye y naturaliza ciertas cosas como la capacidad corporal. Y ahí mismo incluye esto de la capacidad corporal obligatoria. Exacto. Sí. Que se compara con lo que sería la heterosexualidad obligatoria de la teoría queer. Total, muy bien, perfecto, exactamente, sí, así como lo decís. Bueno, bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Pasamos a otro?
bueno, hoy nuestro catedrático Juan, flamante director de cosas y alumno y profesor, ¿con qué seguimos? No, ni idea, digamos. ¿Con cuál quieren que sigamos, compas? ¿Ese qué clase es? Clase 5 o 4. No, creo que clase 5. Que dice política social en discapacidad. Ese lo vimos ayer, ¿no? Políticas sociales en discapacidad. Sí, que hablaba del marco normativo, pero no me quedó bien claro. Bueno, vamos con ese. Bien. Bueno. Ahí, digamos, por lo que más o menos interpreté, tiene que ver con que lo que pretende este autor es pensar cómo están planteadas las políticas sociales en discapacidad desde el Estado en Argentina. Entonces, para eso el autor va a tomar distintas fuentes de información, entre ellas el censo del 2010, en donde arranca una crítica, digamos, trae esto a propósito, ¿no? Como para arrancar bien fuerte. Entonces te dice, bueno, el 13% de la población argentina tiene alguna discapacidad. Entonces, partiendo de eso, vamos a entender entonces que si el 13% de la Argentina tiene discapacidad, eso se va a traducir en mayores tasas de pobreza, mayores tasas de empleo y un nivel educativo inferior. Entonces, va a plantear al Estado como un principal actor en todo esto. Y una crítica que va a señalar Venturiello va a ser que las acciones estatales han sido históricamente limitadas y focalizadas solamente en la rehabilitación y la salud. Entonces, digamos, y también que se centraron simplemente en programas que proporcionan servicios y tratamientos médicos. Todo focalizado, ¿no?, a la rehabilitación y solamente a eso. En recuperar habilidades o funciones físicas, mentales, que puedan haber perdido debido a su condición. Entonces, en esa misma línea, va a decir, bueno, el Estado tiene la capacidad de establecer reglas y normas que van a regir a la sociedad, la interacción social, y también de proteger y controlar a los ciudadanos. Entonces, esto implica que definir qué se considera un problema social, quiénes son los sujetos y cuáles son las responsabilidades del Estado, es parte de la tarea del Estado, va a decir Venturiello. Entonces, merece una intervención estatal. Entonces, si el Estado tiene la capacidad de establecer las normas y de protegernos y de las interacciones sociales, bueno, ¿qué vas a hacer entonces? ¿Qué vas a hacer con las personas discapacitadas? Se pregunta Venturiello. Y bueno, y ahí va a seguir el desarrollo del texto y va a decir, bueno, las personas con discapacidad tienen dificultades para organizarse como un grupo colectivo, es decir, para que pase lo que pasó hoy con la universidad pública, ¿no? O sea, para salir en conjunto todos a la calle y manifestarse. Entonces, esa dificultad y la diversidad en las distintas problemáticas que tiene este colectivo dificulta una agenda en común. Entonces, si no hay una creación de una agenda en común de lucha, por ejemplo, hoy el mensaje era uno solo, a pesar de que habitamos las calles muchas personas diversas, el mensaje era uno solo, y con otras con muchos objetivos, ¿no? Pero el mensaje era no al desfinanciamiento de la educación pública, y ese fue el mensaje que se hizo escuchar. Entonces, eso no sucede hasta ahora con las personas con discapacidad, dice Venturiello. Entonces, dificulta la creación de una agenda en común y la articulación de demandas unificadas. Y después va a tomar distintos puntos de más legislativos, por así decirlo,
y va a tomar la ley 422-431, que se crea en 1981, el sistema de protección integral de las personas discapacitadas. Entonces, esta ley va a establecer que la protección estatal en áreas como la rehabilitación, la formación, el acceso a préstamos, seguridad social, educación, en establecimientos comunes con apoyos y la orientación o promoción individual, familiar y social es obligatorio. Entonces, y esta ley se anima a dar una definición de las personas con discapacidad. Que nada, o sea, Venturiello justamente la toma porque es un antecedente importante en Argentina, pero además porque se anima a dar una definición y después la critica. Entonces, pensemos primero qué es lo que dice esta definición de la ley que 24.431. Va a decir, bueno, la discapacidad se define como aquella persona que tiene una alteración funcional permanente o prolongada, sea física, mental, que le considera desventajas considerables para su integración familiar, social, educativa o laboral. Entonces, esta ley busca neutralizar estas desventajas y darle oportunidad de desempeñar un rol equivalente al de las personas sin discapacidad en la sociedad. Eso es lo que va a decir la ley, ¿no? Ahora, Venturiello va a decir, bueno, se destaca que en la ley hay un enfoque rehabilitador, centrado en la recuperación física y la integración social de las personas con discapacidad. Sin embargo, va a decir, la ley no aborda completamente las demandas de inserción laboral de las personas con discapacidad. Tampoco, aunque la ley establece cuotas de empleo, solamente obliga al sector público y promueve talleres protegidos, pero no incluye al sector privado. Ustedes vayan parándome si no se entiende algo. Después va a hablar de, tomando todas estas fuentes de información, como por ejemplo el censo, también no me acuerdo si tomaba también ANDIS, que es la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad. Igual ANDIS, digamos, es un organismo que depende de otro organismo del Estado, con lo cual, pero si nombran el censo está bien. Entonces, condiciones de vida, va a decir, las condiciones de vida de las personas con discapacidad son deplorables, siendo que en términos sociodemográficos se observa que la prevalencia de las personas con discapacidad está en una situación de vulnerabilidad. Después, en cuanto a la educación, va a decir que las personas con discapacidad asisten al sistema educativo en menor medida que el resto de la población. Esto va a reflejar desigualdad en el acceso y la permanencia en la educación. Después, en cuanto a las condiciones de vida, se observa que las viviendas en las que habita al menos una persona con discapacidad es igual a que esas viviendas son muy precarias. Entonces, comparado en el total de viviendas. Entonces, esto, dice, va a indicar una vinculación cuasi directa entre discapacidad y pobreza, que no es menor, ¿no? Entonces, después, en términos de ocupación, las personas con discapacidad tienen altos niveles de desocupación e inactividad en comparación con el total de la población. Además de que enfrentan barreras para acceder al mercado laboral. Siempre más barreras en el sector privado y también en el público. Después, en cuanto al acceso a la salud, va a decir que la mayoría de las personas con discapacidad tienen algún tipo de cobertura en salud, pero una pequeña proporción pueden acceder a servicios prepagos. Y después, en lo que destaca al certificado de discapacidad, se va a destacar que obtener un certificado de discapacidad obviamente es fundamental para acceder a un montón de servicios, derechos, como quieran decirles, pero el proceso puede ser complicado y burocrático. Entonces, incluso con el certificado de discapacidad, y esto está bueno, dice, muchas personas encuentran muchas dificultades para recibir atención adecuada, tanto en el sistema público
como en las obras sociales, prepagas, etc. Entonces, el acceso a tratamientos adecuados está relacionado con el nivel socioeconómico, ya que muchas familias deben asumir los costos de la atención y la rehabilitación, generando, ¿qué cosa? Desigualdad. Por último, se va a destacar que las políticas públicas en Argentina ¿para qué me perdí? No reconocen el cuidado como un derecho ciudadano. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay muchas familias responsables en cubrir esas necesidades de las personas con discapacidad y que además mayoritariamente son mujeres. Entonces, esto contribuye a perpetuar las desigualdades sociales, de género, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto de no reconocer el cuidado como un derecho? Y bueno, digamos, eso va a dar como resultado que si yo tengo a alguien que me cuide, voy a estar un poco mejor. Ahora, por ejemplo, las personas con síndrome de Down, que generalmente fallecen sus padres bastante jóvenes, muchas veces quedan solos o solas, porque el cuidado no está garantizado como un derecho y terminan por ahí en manos de otros familiares que por ahí no le dan el acompañamiento que le brindaba a sus familias, o terminan en instituciones, como decía Laupías, en instituciones segregadas, etcétera, etcétera. Todo ayuda a perpetuar y a profundizar la desigualdad. Alguien levantó la mano, ¿no? Sí, Gabriela. Sí, lo que también habíamos hablado del certificado de discapacidad único en este texto era que había como una ambigüedad de que al hacértelo también estigmatizaba a la persona con discapacidad y a su vez también le daba los derechos. Entonces puede ser que se relacione con lo de exclusión incluyente, ¿no? Exacto. Sí, también. Ustedes piensen, compas, que tenés que tener un determinado porcentaje de discapacidad para que te asignen un certificado, ¿sí? O sea que cuanto más problemas tenés, más chances tenés. No es que te lo dan de puro derecho, es como que tenés que demostrar, hacer un montón de pruebas médicas que capaz cuando la persona, no sé, no tiene conciencia de lo que le están haciendo porque su grado de discapacidad no le permite tener ese registro. Y esa cosa la viven los padres, pero muchas veces también le pasa a los padres, a las madres que sienten dolor y les hace mal llevar a su hijo a luchar por un certificado por discapacidad, porque es como que vos estás buscando un papelito que dice que tu hijo puede menos algo, ¿no? Y otra cosa, que los derechos que vienen aparejados a un certificado único de discapacidad, primero que es engorroso de tramitar, yo tramito CUD o ayudo a tramitar CUD, mínimo llevan 6 meses, y por ejemplo, el año pasado, en el mes de noviembre, una pensión por discapacidad eran 35.000 pesos. Está bien, también te permite tener el PROFES, que es el plan de salud, que te brinda a tus especialistas y tal, aunque hoy casi todos los especialistas están cobrando copagos. Decime, Juan, si me equivoco en lo que digo, al menos en determinadas obras sociales, pero no es que es hermoso, ¿no? Que por cuanto más porcentaje de discapacidad tenés, es como si tuvieras que luchar para que te den el papel, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Manito, cafecito. El CUT igual no es solamente el grado de discapacidad, sino que también depende de otros factores como los demográficos, ¿no? Por eso hacen lo que es el censo, según lo que leí en Rodríguez, puede ser. Sí, igual, el censo igual es una herramienta nacional de estadísticas y datos. Obviamente que cuando se hace el censo se preguntan algunas cuestiones sociodemográficas y de salud,
para tener estadísticas a nivel nacional y que eso después permitan tomar decisiones de gestión o políticas sociales o públicas, que no son lo mismo. Después el CUT sí tiene, digamos, distintas partes para completar. Una de ellas tiene que ver con algunos aspectos más sociales o habitacionales, pero después la mayoría tiene que ver con información más orientada a un modelo biologicista. Eso. Pero una cosa es que se haga que en el censo se pueda llegar a incluir una pregunta sobre cuántos CUD hay en un país, en un municipio o en una región. Porque, por ejemplo, si vemos que en una región hay determinada cantidad de CUD más alto que en otro municipio, es porque hay, o sea, si esos CUD fueron otorgados bien, ¿no? Porque también se han descubierto municipios donde se daban certificados únicos de discapacidad para dar pensiones por discapacidad como forma de clientelismo político, ¿no? Bueno, eso es una cosa, pero cuando los certificados están bien otorgados y vos encontrás una determinada cantidad de personas con CUD, decís, che, pero ¿por qué hay más discapacidad en este municipio que en este? Y bueno, puede ser que, como lo vimos en salud ambiental, estén contaminando tanto que un montón de personas nacen con discapacidad. Entonces, eso es tal vez lo que pueden haber visto sobre CUD y estadísticas. Pero no es que te dan el CUD para que salgas en una estadística. El CUD te lo dan si alcanzás determinado porcentaje de discapacidad para acceder a determinados derechos, que en este caso suelen ser la pensión, si es correspondiente, o profesionales específicos y un plan de salud especial, el boleto gratuito para vos y para un acompañante. Si tenés la posibilidad de manejar, podés llegar a pedir un espacio determinado que te permita subir y bajar de tu auto, y se te pone un cartel en el auto, etcétera. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué clase es eso? Clase 4 es. ¿Esta es la de Brogna, me decís? Sí, Brogna y Barnes. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Puede ser que el marco normativo que también habla Venturiello se pueda basar en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Sí, obvio. Sí, porque va a nombrar varios acontecimientos importantes. Porque vos tenés en cuenta que ella, para poder hablar de las políticas sociales en Argentina y la discapacidad, tiene que tomar marcos normativos y también estadísticas. Y bueno, la historia es una sola. Entonces, te retoma esos puntos, sí. Pues gracias. Y recuerden que todos los tratados internacionales en Argentina tienen rango constitucional. ¿Me explico qué quiero decir con eso? ¿Saben lo que es un tratado internacional? ¿Recuerdan? Algo donde muchos países se ponen de acuerdo. Exacto, que por lo general son promovidos, entre otros organismos, por ejemplo, las Naciones Unidas. Bueno, hay países que no adhieren a los tratados internacionales, pero Argentina ha determinado que a determinados tratados internacionales les da rango constitucional, o sea que vale lo mismo el tratado internacional y a veces tienen carácter superior. O sea, si hay algo que dice la Constitución que es contrario a lo que dice el Tratado Internacional, muchas veces prima el Tratado Internacional. Por tanto, Argentina adhiere al Tratado Internacional sobre las personas con discapacidad. Por tanto, una persona con discapacidad en Argentina puede exigir un derecho porque está en un tratado internacional.
Y eso tiene que ver con lo que dijo la compañera sobre el Tratado Internacional sobre las Personas con Discapacidad. Bien. Bueno, ¿quieren entonces que vayamos con ese texto? Vamos a ir ahí lo estoy leyendo. Las representaciones de la discapacidad, la vigencia del pasado en las estructuras sociales presentes. Bien, la discapacidad dinámica y relacional. Va a decir que la discapacidad tiene que ser entendida de una manera dinámica y relacional. ¿Por qué? Básicamente porque está influenciada por muchos factores y actores. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo estático o aislado. ¿Está bien? Eso quiere decir cuando la discapacidad es dinámica y relacional. Dinámica es algo que no se detiene, o sea, que está todo el tiempo en movimiento. Relacional, que no está aislado, o sea, que está, digamos, en contacto con muchos actores. Entonces, cuando hablamos de la discapacidad entendida desde un concepto dinámico, va a decir que obviamente entonces si no está detenido, va a cambiar con el tiempo, ya sea debido a mejoras en la salud de la persona o por cambios en el contexto, la tecnología, la medicina, las leyes, etc. Entonces, una persona con discapacidad va a poder experimentar cambios en su capacidad funcional a lo largo de la vida, ya sea porque mejoró su salud o porque el Estado, digamos, modificó algo que hizo que esa persona tenga acceso a más oportunidades. Cuando dice relacional, se refiere a que la discapacidad va a estar influenciada por relaciones y contextos sociales, no solamente por otras personas, sino por los contextos. Entonces, el grado de apoyo y accesibilidad que una persona recibe de su familia, de la comunidad y amigos, de sociedad, etc., tiene un gran impacto en la calidad de vida para participar en la sociedad. ¿Hasta acá se entiende? Sigo entonces. Va a decir que la sociedad es un sistema complejo, va a decir. Entonces, no existen en un aislamiento, ¿sí? Todos los sistemas, dice, van a estar conectados entre sí y se interactúan de una manera u otra. Entonces, la discapacidad también se interactúa con la sociedad, pero se interactúa de manera negativa. Por ejemplo, en una barrera física, como la falta de una rampa, o también con otros aspectos del entorno. Después va a retomar, y esto por ahí es medio un quilombo para entenderlo, pero voy a tratar de que se entienda. Porque ¿Es claro de los enfoques? Perdón. Ahora vamos con eso, pero antes de eso, él va a hablar de la estructura social según Bourdieu, que va a hablar del concepto de hábitus y de campo. No sé si eso lo pudieron ver. No, igual creo que según la profe dijo que nos enfoquemos más lo que son las definiciones que hay de discapacidad en cuanto a lo que es el enfoque tradicional, el liberal y el radical. Yo eso, lo que estás diciendo, no puse nada, solo me enfoqué en los tres enfoques principales, nada más. Bueno, si querés, te cuento acá, salteo eso y por ahí me voy, si no, al modelo de la encrucijada. Eso creo que esto el profe tampoco lo toma. Es lo que anoté en clase, no sé si ustedes también lo entendieron así. Sí, lo había dicho de los tres modelos, los tres enfoques y lo del modelo de la encrucijada. ¿Vamos con eso o no, entonces? Si podemos zafar de Bourdieu, para mí ahora es... Lo salto a Bourdieu. Y del modelo encrucijada había entendido que no lo iba a tomar la profe. Yo lo tengo anotado así. Yo también tengo entendido como que dijo modelo encrucijada, no, que nos centremos en la tradicional, la liberal y... ¿Cuál es el texto? ¿Brogna? Brogna y Barnes. Pasa que como que se relacionan mucho en sí los autores. Bien. Y repiten todo lo mismo. Literal. Este era el que había dado una página, puede ser que nos centremos en una página o algo así. Dijo que nos enfoquemos, creo que es en el texto de Brogna, que al final hay un cuadro.
y de ese cuadro que saquemos tipo lo que vimos en clase, lo de la CIDDM, la CIF y lo de que dice UPIAS. Ah, sí, hay un cuadrito acá. ¿Querés que te proyecte, Juan, o...? Bueno, dale. Como quieras, si te sirve. Dale, sí. Ahí va. Alza la mano, niña la cola. Niña la cola, niña la cola. Les hago música mientras les busco el texto. Alza la mano. Ahí está. Esto es... A ver. Sí, eso. Bien. Sería el que habla del CIDDM, el CIF y el UPIAS, dijo la profe. Juan Lupías. ¿Querés que lo lea, Juan? Bueno. Bueno, por lo que entiendo, acá hay un libro que va dando las definiciones. Y acá arriba dice perspectivas históricas, es como que va diciendo, miren cómo a lo largo de los años va cambiando la definición de discapacidad. El de UPIAS, en 1974, dice, definimos la discapacidad como la desventaja o restricción para una actividad que es causada por una organización social contemporánea que toma poco o nada en cuenta a las personas que tienen deficiencias físicas, sensoriales o mentales, y de esta manera las excluye de participar en la corriente principal de las actividades sociales. Compas, por un chupetín, ¿quién puede encontrar todo lo malo de esta definición con cosas que hayamos explicado recién o que haya explicado Juan? Empiecen a hacer bolsa esta cosa. Practiquemos para el parcial. ¿Cómo es la pregunta? Miren lo que está en la pantalla. Esto de UPIAS que estoy marcando acá con rojito, con amarillo, ¿lo ven? Definimos la discapacidad como la desventaja o restricción para una actividad. Ya ahí, ¿qué tenemos? Una deficiencia. Bien, ¿qué más? Que dice que es una desventaja. Ahí va. ¿Qué más? Lo de restricción para actividades, como que no puede hacer algo que otra persona sí. Exactamente, mujer, te voy a hacer una chocotorta. ¿Quién se pone con otra cosa? Y ahí... ¿Cómo? Habla de que lo hace en realidad la sociedad. Exactamente. ¿Ven? Y dice que tienen deficiencias físicas. Y si bien no lo toma, antes, en 1975, ni siquiera eran discapacitados, eran impedidos, Marta. No le puedes decir a alguien impedido. Impedido es que no puede, ¿sí? ¿Me explico por dónde va la pregunta? ¿Cuál otra más quería que veamos la profe? UPIAS, ¿cuál otra más dijo? El CIF. CIF. Acá está. Clasificación Internacional del Funcionamiento. Me imagino que debe ser CIF y no el CIF con micropartículas. Clasificación Internacional del Funcionamiento, CIF, y de la Discapacidad, 2001. Discapacidad es un término genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una condición de salud y sus factores contextuales, factores ambientales y personales. ¿Qué les parece de esta definición? Me parece bien, lo están diciendo bien. Me motiva mucho la respuesta. Juan, ¿algo para decir? No. Pasa palabra. ¿Y cuál otra vía? ¿CIF y cuál más? La CIDDM. ¿Cuál será esa? CIDDM. 1980. 1980. Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. Deficiencia.
toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Eso es deficiencia. Discapacidad, toda restricción o ausencia debida a una deficiencia de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Minusvalía, una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que es normal, y dale amigo con lo normal, que es normal en su caso, en función de la edad, el sexo y los factores sociales y culturales. ¿Qué podemos criticar de esta definición en particular? En esa definición habla mucho de lo que es normal y anormal. Exactamente, compañera. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Había normal y anormal? No. Era... Ahí. Vos, Agus, creo que fuiste vos. Vos habías preguntado por la perspectiva tradicionalista individualista, la liberal relacional, la sociopolítica radical, ¿verdad? Exacto. Sí. Bueno, si querés vamos con la primera. Ahí lo estaba leyendo un poquito más. La perspectiva tradicionalista individualista va a tener un enfoque que se va a basar en la visión médica de la discapacidad. ¿Está bien? Es importante que se acuerden eso. Que va a considerar la discapacidad como una deficiencia o anormalidad. Después va a retomar la clasificación internacional de deficiencia, discapacidad y minusvalías, que es el CIDM de la Organización Mundial de la Salud, que va a categorizar la discapacidad en 3 grupos: deficiencia, discapacidad y minusvalía. La deficiencia va a decir que es la pérdida o normalidad de una estructura o función. La discapacidad es la limitación resultante de una deficiencia. Y la minusvalía es la desventaja que limita el desempeño de una función considerada normal para un individuo. Entonces, este enfoque tradicional individual va a ser criticado porque tiene una visión limitada y eurocéntrica, por considerar las deficiencias como la causa primaria de la discapacidad. Los críticos argumentan que este enfoque convierte a las personas con discapacidad en objetos a ser tratados y normalizados según valores culturales específicos. Entonces, en lugar de abordar barreras sociales y culturales que contribuyen a cómo pensamos la discapacidad, los activistas han abogado por modelos más inclusivos y centrados en la capacidad de las personas con discapacidad. ¿Me siguen? Eso sería la perspectiva tradicional individual. 3 palabras más sobre esto, como sintetizando todo lo que dije. Se va a basar en un enfoque médico, va a considerar la discapacidad como una deficiencia o normalidad, inclusive se apoya en lo que dice el CIDM. Ahí el CIDM da 3 definiciones de lo que es deficiencia, discapacidad y minusvalía, que es lo que leí recién, y va a ser criticada porque básicamente tiende a considerar que la deficiencia es la causa primaria de la discapacidad. O sea, muy biológico, ¿sí? Es muy similar a todo lo que venimos viendo. Tradicional, individual es la perspectiva, ¿está bien? Vamos con la perspectiva liberal racional. Esta perspectiva va a reconocer que la discapacidad está influenciada por factores sociales, culturales y ambientales. Esta abre un poquito más los ojos, ¿está bien? En esta visión la discapacidad no es simplemente una cuestión médica, como cuál era que tomaba la visión solamente médica, la tradicional liberal. No se me duerma. Entonces no va a tomar solamente que la discapacidad es una cuestión médica, sino que está relacionada con la capacidad de una persona
para participar en igualdad de condiciones. Entonces, después de las críticas que recibió el CIM, que era el CIM, ¿se acuerdan? Lo dijimos recién, la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalía, que es de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, debido a esas críticas que recibió esta organización, busca combinar el modelo tradicional con una interpretación sociopolítica más radical. Entonces, la perspectiva liberal relacional no va a tomar solamente la visión médica, sino que se va a intentar abrir un poquito más y va a tener en cuenta que la discapacidad va a estar influenciada por factores sociales, culturales y mentales. Con que digan estas dos renglones, está muy bien. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Después está la CIF. ¿Está bien? Que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Busca combinar el modelo médico tradicional con una interpretación sociopolítica un poco más amplia. Entonces, esta es posterior al CIM, ¿está bien? El CIF va a nacer después del CIDM. Sigue una estructura muy similar a quien era su predecesora, es decir, la CIDDM, y va a definir la deficiencia como las funciones y estructuras corporales, y la actividad como la capacidad para realizar actividades consideradamente normales, y la participación como la capacidad para participar en situaciones de la vida diaria. Aunque el CIF reconoce la importancia del contexto social y físico en la discapacidad, sigue centrada en el individuo como punto de partida para analizar la discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía estamos ahí en la zanja, ¿viste? Como que no podemos salir del agujero. Tipo, si bien intentan abrirse un poquito más, el CIF un poco más que el CIDDM, inclusive también la perspectiva liberal relacional intenta abrirse un poco más que la tradicional individualista, siguen centradas en el individuo. Y después va a venir la perspectiva sociopolítica radical, que va a decir que este enfoque sostiene que la discapacidad no es solamente una cuestión de deficiencia física o sensorial, sino que es principalmente el resultado de cómo la sociedad trata a las personas con deficiencia, excluyéndolas innecesariamente de la participación plena en la sociedad. Esta intenta pegarle otra vuelta de rosca más. Entonces, la unión de personas físicamente deficientes contra la segregación, que era UPIAS, en Reino Unido fue la pionera en este enfoque, argumentando que la discapacidad es impuesta por la sociedad al no tomar en cuenta las necesidades de las personas con deficiencia. La UPIAS distingue entre deficiencia biológica y discapacidad social, afirmando que la discapacidad es el resultado de la organización social contemporánea que excluye a las personas con deficiencia. ¿Se entiende? Sí, eso sería como el modelo social, digamos. Digamos, porque surgen en contextos distintos y si bien se parecen, la UPIAS intenta ir un poco más a la estructura también inclusive. Porque la UPIAS cuando hace ese documento revolea para todos lados. O sea, no se salva a nadie ahí. El modelo social tiende a ser un poco más tibio en esas declaraciones. No sé qué más. O sea, después va a hablar de las barreras en el siglo XXI también, pero no sé si quieren que veamos eso. Que plantea barreras en la educación, en el empleo, en el ámbito educativo. Hay barreras físicas y sociales también. ¿Qué
¿Quieren que sigamos con eso o quieren irse a dormir? Por favor, si están ahí, pestaneen 2 veces. Yo creo que eso no lo van a pedir. Bueno, Creo que ya estaríamos. como quieran. ¿Alguien más está vivo del otro lado? ¿Alguna dudita? Yo no. ¿Basti? Yo tengo una duda con el que eran los 5 características de. Espérame que lo tenía conectado. ¿De Hunt? Bueno, sí, Bueno, que creo que ese no lo hablamos. Pero por ahí, o sea, como por arriba, como para. 5 desafíos son. Sí, yo anoté. Sí, 5 características había anotado. Oprimidos y enfermos. ¿Ese quién es? Se levantó tranquilo Hans para escribir ese texto. Mel, ¿lo puedes repetir así lo noto? Bueno, dale. bien. Yo era eso que me había quedado. Ahí un poco, acá hay muchos conceptos que van a tomar los autores que, por ejemplo, lo que yo les decía, ¿viste? En el documento de la UPIA, que tiene como 15 puntos, 10, no sé, porque no llegué a leerlos todos, pero los subtítulos te van guiando, como por ejemplo, no sé, a ver, decimos uno de los títulos, ese que decía pasivos, algo así, ¿no? O inútiles, ponerle, que es el más fácil ponerle, digamos, en ese punto, tipo, lo que va a decir concretamente es que las personas con discapacidad, en el hecho de no poder contribuir económicamente a una sociedad capitalista, los va a segmentar directamente a sentirse inútiles, o ese cartel, esa etiqueta. Entonces, Como que no sirven para nada. exacto. Entonces, todos esos adjetivos que va a tirar en todos sus subtítulos son construcciones que se les va a generar socialmente a las personas discapacitadas a partir de la relación con el mercado y con la sociedad. Entonces, ¿en qué van a ser inútiles? ¿Que porque no te puedes levantar de una cama? ¿O porque no puedes correr una maratón? ¿O por qué? No, él lo va a llevar más al lado del mercado, va a decir, no, porque económicamente no soy una persona productiva para el mercado capitalista. Entonces, inmediatamente, son todas críticas, ¿no? No son afirmaciones, son críticas que las... digamos, no, es como que si hubiera personas más valiosas y menos valiosas para el mercado, ¿no? Entonces, es eso un poco lo que quiere decir. De hecho, dice, el valor de una persona no debería basarse únicamente en su capacidad para trabajar y contribuir económicamente. Ahí te da la definición de qué quiere decir él cuando habla de la inutilidad, por ejemplo, ¿no? O sea, lo mismo cuando dice de la pasividad. ¿Qué es la pasividad? Es una condición de no actuar o no ejercer control, ¿no? Sobre una situación. Cuando vos sos pasivo, otro... Dejarte manejar. Exacto. O sea, no actúo y no ejerzo control. Entonces me manejan. Entonces, esto significa que en muchas situaciones las personas no pueden controlar algunos aspectos de su vida debido a su discapacidad física o mental. Entonces, aquellos que llevan una vida activa, es decir, que no tienen discapacidad significativa, a menudo no comprometen completamente esta experiencia de la pasividad. Pero es algo que sucede, te va a decir él, y lo critica, ¿no? Entonces,
cómo brindar otro rol a esas personas que atraviesan una discapacidad que tipo se las lleva automáticamente a un lugar pasivo. Y inclusive esto también se relaciona con UPIAS de nuevo, ¿viste? Esta imposibilidad de negociación. ¿Por qué? Y porque se los enfoca de un lugar pasivo. ¿Me siguen? O sea, vieron que todo tiene que ver con todo. No sé si me expliqué un poco. Sí, sí. Muy bien. Esperemos que sí. ¿Dudas, compañeritos? Yo ya no. No, yo tampoco. Yo tampoco. No, ustedes. Por favor. Gracias. Esperamos que lo que hayamos dicho sea bien todo.